Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia de Medinat Israel. La pregunta es, ¿qué se hace el día de Yom Ha'atzmaut? Es un día que podemos celebrar de varios modos, pero sobre todo es un día de introspección, una felicidad que cada judío tiene dentro de su corazón. Hoy no tuviéramos tanta Torah en el mundo si no fuera por Eretz Israel, tantos libros, tantos videos, tantos contactos con rabinos de todas partes, hermandad, donde ayudar, etcétera. Hay una finalidad. Todos sabemos y todos creemos que el Mashiach va a llegar en cualquier momento. Cada vez lo vemos más cerca. Cada uno lo ve de una manera diferente y lo siente de una manera diferente, porque cada alma es diferente y el Mashiach se va a identificar con cada alma. Es algo inminente. El Talmud babilónico, el Tratado de Shabbat, página 31a, escribe que en el día del juicio se nos preguntará si nosotros estamos esperando la salvación. El objetivo es saber si hicimos del anhelo que sentimos por la salvación un objetivo en nuestras vidas, así dice el Aderet Vehemuna. Y si utilizamos nuestra vida para alcanzar este objetivo nacional, es mejor, porque nos vemos rodeados de muchos compañeros que así lo quieren. Pero ¿acaso estamos en un mundo solamente espiritual? Estamos en el mundo de la acción. Y en el mundo de la acción hay que actuar. Y la manera más tangible de ver la venida del Mashiach, queramos o no queramos, visión que tengamos, es actuando. Lo estoy esperando como estoy preparando las bases. Estamos preparando los fundamentos. Estamos preparando el escenario de la venida del Mashiach. Estamos en el mundo de la acción. Dudo que va a venir el Mashiach y nos va a encontrar en Polonia, o en Argentina, o en Venezuela, o en España. Él va a venir para Israel, me imagino, ¿no? Así, en la tierra de Israel. Pero tiene que haber mayoría judía en Israel que se está logrando. Etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta de nosotros es si estamos tratando de avanzar en la historia para ponerle fin al exilio. ¿Y qué más ejemplarificante que Medinat Israel? Eso es lo que estamos haciendo. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que la mayoría de nosotros nos quedaremos cortos con esta pregunta porque nadie hace lo suficiente. Todos hacen mucho, solamente el conjunto va a ser lo suficiente. Nadie puede hacer todo, todos somos complementarios. Uno más religioso, otro menos religioso, otro del todo no religioso y otro ultra contra el Estado de Israel Hasbe Shalom. Pero al final todos se van a dar cuenta que eso es. Lo único que uno es más receloso y el otro menos receloso. Uno es más realista y el otro más soñador. Y eso es lo que tenemos que creer de verdad. ¿Cuál es nuestra conexión actual con la tierra de Israel? Tenemos que centrarnos que la tierra de Israel es clara desde el comienzo de los tiempos. Esa es la primera promesa que le hicieron a Abraham. Lech lecha me'artzeja.
Vete, ¿para dónde te vas? Hay una tierra que te voy a mostrar. ¿Qué tierra es? La tierra de Israel. Todo el resto de la tierra, del planeta Tierra, se esparció a través de esa tierra. Nosotros agarramos un mapa mundi con las coordenadas, trazamos las directrices y las líneas, vemos que Sion, donde va el templo, es el centro del mundo. Ese es el centro de la Tierra y de ahí se formó todo, del núcleo, esa es la parte. Y cada célula, la información está más fuerte en el núcleo. Como nosotros como personas, nuestra fuerza espiritual, nuestra fuerza física está más concentrada y la recibimos de una energía interior que se llama alma o se llama la bomba, que es el corazón y los pulmones. Y de ahí recibimos la fuerza. La fuerza viene de lo interno. Un carro, un auto, su fuerza está en el motor, es su fuente, lo mismo. La fuente del mundo es la tierra de Israel. Ahí está todo. Todo el mundo se pelea por Jerusalén. Nadie se pelea por Nueva York, una metrópoli, ni por Chicago. Nadie se pelea por Caracas ni por Madrid. Y nadie se pelea por Australia, ni por Arabia Saudita, que está todo el petróleo, o Kuwait. No se pelean por Jerusalén, toda la religión, hay algo ahí. Si bien esto refleja una tendencia humana hacia Israel, el pueblo judío está conectado más allá, por supuesto. Dijimos que de Abraham que le dijeron, Lej Leja, vete a la tierra de Israel. Y todos los mandamientos y todas las promesas de que hizo Hashem a nuestros antepasados están relacionados con la tierra de Israel. Te saqué de Egipto, te saqué del lugar más oscuro del mundo hacia el lugar más claro del mundo de luz espiritual que es Israel. Porque es el único lugar donde la Torah puede ser respetada al máximo, todas las mitzvot. Ahí sentimos esa sensación de conexión hasta en la diáspora nos dice, mira, tiene que hacer 2 días, 2 Yom Tov de Pesach, 2 Yom Tov de Shavuot, Yom Tov de Sukkot al principio. ¿Por qué? Para ver si llegamos al nivel algo parecido a tierra de Israel. Como usted ha dicho, y de Sion, hombre y hombre han nacido en ella y Dios la establecerá. Muchos hombres pasarán, pero al final Dios es quien decide. Dice Rabbi Talmud babilónico, con el tratado de Ketubot 75a, dice, tanto los que nacieron allí en la tierra de Israel, como los que la desean ver, van a, van a cumplir el deseo de ser parte de la tierra de Israel, cerca o lejos. Cuando estaba el mandato británico, había un cupo para la cantidad de judíos que podían venir de cada nación a Israel. Ya sabemos las atrocidades de los británicos. Y hubo un grupo de judíos de Rumania que quiso emigrar, pero el cupo, quisieron hacer aliyah, pero el cupo de ese país ya había sido llenado. Le preguntaron al rabino Chaim Sonnenfeld, Zichrono Libraja, si podía mentir y fabricar papeles que dijeran que eran de Checoslovaquia. Cupo todavía no había sido llenado. Dijo que no podían porque sería deshonesto. Entonces le preguntaron si podían fabricar papeles que dijeran que eran de Palestina. Y respondió que estaba permitido y que no era deshonesto. ¿Por qué? Porque se basaba en el Talmud, que dice que cualquiera que desea ver Israel,
considerado como si hubiera nacido allá. Todo judío está conectado intrínsecamente a la tierra de Israel. Eretz se llama Shejina, la presencia divina. Y ese es el chip que tenemos en nuestra alma, que es el chip que está conectado a la central, que es Sion, donde está el templo en la tierra de Israel. Esa es la torre de control de nuestra alma. El primer hombre se llamó Adam, puesto tomado de la tierra. Nosotros somos llamados judíos porque estamos conectados con la tierra, con la tierra de Israel. Todo judío está conectado intrínsecamente a la tierra de Israel, aún sin haber puesto nunca un pie allí. Sobre todo, imagínate todos los jajamim, todos los tzadikim, todas las personas justas, todos los temerosos de Dios, todos los judíos de todas las generaciones que nunca pudieron viajar a Israel. ¿Dónde están ahora? Son considerados como si hubiesen vivido en la tierra de Israel. Por su época no podían. Además, los que están fuera cumplen otra misión también. El rabino Aaron Soloveitchik, en su libro La lógica del corazón, la lógica de la mente, un ensayo llamado El Estado de Israel, una perspectiva de la Torá, señala que en el final del capítulo de los Tehilim, de los Salmos, citado en el Talmud, el rey David escribe que tanto los cantantes como los bailarines tienen sus pensamientos en la tierra de Israel. El rabino Soloveitchik interpreta esto de la siguiente manera. Los cantantes se refieren a los judíos religiosos que saben qué palabras cantar, qué rezar, qué leer. Los bailarines se refieren a quienes solo pueden bailar y no saben la letra para cantar, es decir, los judíos no religiosos. Pero se ponen a actuar y se ponen a trabajar. Y el rey David escribe que ambos tienen una conexión cercana con la tierra de Israel. Todo judío siente que Israel es su casa. Y eso es porque allí es a donde pertenecemos. El que no lo sienta es porque es un hijo malcriado, pero es un hijo al fin. A veces ve la parte externa y no ve la parte interna, aunque él crea que está viendo la parte interna. Ese es el meollo, creo yo. Y las hijas de Reuel de Jitro, el suegro de Moshe Rabbeno, cuando Moisés las salvó del pozo, ¿verdad? De los demás pastores, y permitió que abrevaran, tomaran agua, vieron a su padre y les preguntó, y Tro les preguntó, ¿por qué vinieron tan temprano? O sea, ¿por qué vinieron más temprano hoy? Ellas dijeron, un hombre egipcio, o sea, refiriéndose a Moshe Rabbeno, nos salvó de los pastores. ¿Hombre egipcio? Los egipcios no hacen favores. Los egipcios vienen de la oscuridad, del país más oscuro del planeta. ¿Cómo van a hacer favores? Vamos de los países de hoy más industrializados. ¿Hacen favores? En Estados Unidos podemos pedir favor a otro. En Alemania, los países en Europa, muy difícil conocer al vecino, es muy difícil pedir favor. Pero donde hay humildad, donde hay menos desarrollo, ahí se pide favores. Y la comunidad judía trata de ser de la mejor en eso. Por eso, ahí es que va a pedir favor. Dudo que sea de Egipto, dice. Tiene que ser uno que tiene un chip.
de la descendencia de Abraham. Ese se hacía favores. Ese está, ¿por qué? Porque está conectado con la tierra de Israel, su chico interno. El Midrash comenta que quien se refiere a sí mismo como venido de Israel, ameritará ser enterrado en Israel, y quien no se refiere a sí mismo de ese modo, no lo será. Por ejemplo, Moshe no contradijo a las hijas de Tro y fue enterrado fuera de la tierra de Israel. Yosef siempre dijo Ivri, era un hebreo. Al final fue enterrado en la tierra de Israel, llevaron sus huesos los hijos de Israel por el desierto hasta que llegaron a Israel. La parashá Ekev en Devarim, la Torá, describe a la tierra de Israel como un lugar que está constantemente bajo la atenta mirada de Dios. Y es un lugar donde dice el Talmud, Avirá Eret Israel Mahkima, el ambiente, el aire que hay en la tierra de Israel vuelve sabia a las personas. Y lo vemos en Israel hoy en día. El Netivot Shalom escribe que así como en lo referente al tiempo de Shabbat, que ilumina y le da significado a toda la semana, la tierra de Israel anima al resto del mundo. Esa es la tierra donde podemos tener profecía, la única tierra donde puede haber profecía, donde podemos tener un sentimiento de cercanía e intimidad con Hashem. Y solamente podemos estar si estamos conectados. Por eso todas las sinagogas se llaman consulados. ¿Cómo se dice? No consulado, embajada de Israel. La embajada. Porque siempre buscamos que tenga artículos de la tierra de Israel, por lo menos la primera piedra que se dice, o arena de Israel en su construcción, y todo el Sefer Torah, libros, etcétera. Tratamos que tenga talit, tefilín de Israel, etcétera. Eso no es un sueño. Y como dijimos, estamos en el mundo de la acción y demanda acción. Y hay que quitarse el sombrero, los constructores del pueblo de Israel, de Medinat Israel, de sus dirigentes. Fácil criticar, no son religiosos. ¿Y qué tiene que ver eso? Dios nos va a juzgar, no porque cuidamos un poquito más que un pueblo, sino van a juzgar por amar al prójimo. El que agarra su fusil y se va a la guerra. El que estudia también Torah y está en la retaguardia. La señora que da de sí, el Señor que da de sí, el trabajo. Y en tierra de Israel se gana con sufrimiento, una de las tres cosas que se ganan con sufrimiento. Y el pueblo sufre. Rav Kook, primer rabino principal, dice rabino sionista de Israel. Él, ¿qué hacía? Él decía, él iba en contra de todos los religiosos de la época, los dirigentes religiosos judíos, y decía, señores, los religiosos no van a construir a Israel. Se necesitan personas que tengan la cabeza libre para pensar cómo construir, cómo hacer, cómo edificar. Y después a Kadosh Baruj Hu, esas personas los consideran como baluarte de él. Y sus descendientes, si Dios quiere, van a pegarse a la religión poco a poco, tanto como, como los religiosos den el ejemplo en el mundo, al mundo laico judío. Y eso es lo principal. Y no criticar. El pueblo dice hay que admirar Medinat Israel. Admirar, y te quedamos poquitos. 72 años, ningún país lo ha hecho. Y en plena guerra. Y lleno de enemigos, 20 y pico países enemigos que lo rodean, que no quieren solamente debilitarlo, sino quieren destruirlo. Aparte, otros países más lejanos que todavía dan de su presupuesto nacional para destruir Israel, o sea, no para construir para ellos
crecer, sino para destruir. Y no es su enemigo, no tiene fronteras ni nada. Por eso, ese es el país, el ejemplo. Entonces, Yom Ha'atzmaut, Día de la Independencia, debemos entrar en contacto con la tierra de una manera u otra, la lejanía o la cercanía, escuchar su canción de la tierra, recordar que Israel nos ha estado esperando. Damos ver y comprender la bendición que Dios le dio a Israel y la bendición que Medinat Israel nos da a cada judío en la diáspora. Ella está dispuesta a ayudar a todos los países y a todos los judíos. Ella no distingue tampoco hoy en día. Tenemos muchos árabes que viven mejor en Israel que en cualquier país árabe. Ningún judío vive en un país árabe como un árabe o un cristiano vive dentro de la tierra de Israel. Y eso es orgullo para nosotros. Y poco a poco, nosotros hacemos lo de nosotros y Dios hace lo suyo. Am Israel Jai y Kulanu Haverim Kadima. Baruch Hashem le Olam. Amén.